En este video exploraremos las entrevistas más perturbadoras a niños que han sido condenados por terribles crímenes a través de sus propias palabras. Conoceremos sus historias, sus motivaciones y cómo llegaron a cometer actos tan atroces. Estas entrevistas son escalofriantes, pero también ofrecen una mirada única a la mente de un niño que ha cruzado la línea hacia la oscuridad. ¿Te atreves a escuchar lo que tienen que decir? Beth Thomas. Esta podría ser una de las entrevistas más locas de las que jamás hayas oído hablar. En 1990, esta niña de 6 años le confesó a un reportero de televisión cómo clavó brutalmente a su hermano con alfileres y dijo que quería a sus padres sin ningún rastro de emoción en su rostro. Esta pequeña niña robaba cuchillos de la cocina y fantaseaba con a sus padres adoptivos y a su hermano, al que sometió a continuas golpizas y tormentos físicos, perpetuando ese ciclo de abuso iniciado por su padre. Ahora, después de una adopción, Beth mostraba muchos comportamientos agresivos hacia su hermano y ofrecía confesiones inexpresivas sobre querer mandarlo a él y a sus padres adoptivos. Esta absoluta falta de empatía y emoción en Beth, incluso cuando se hablaba de los detalles más espantosos de sus horribles actos y pensamientos, parecía apuntar hacia un futuro de una psicópata, alguien completamente ajeno al dolor y sufrimiento de otras personas, que no parecía preocuparse por ello, ni reaccionar de ninguna manera. La bandera roja se levantó cuando Julie, su madre, se dio cuenta de que habían desaparecido algunos cuchillos grandes de su cocina. Al principio se sintió avergonzada de pensar que la pequeña Beth podría tener algo que ver con eso. Pero esa primera corazonada era correcta. La niña con problemas había robado 5 de ellos de lavavajillas con la esperanza de usarlos más tarde en su familia. Esto no era demasiado descabellado, ya que la niña ya había intentado matar a su hermano en varias ocasiones. Afortunadamente para todos los padres adoptivos, se dieron cuenta de que todos estos horribles comportamientos estaban creciendo en la pequeña Beth. Antes de que fuera demasiado tarde, investigaron más a fondo este trágico pasado y descubrieron las fuentes de su ira incontrolable. La llevarían a un lugar especial para niños con trastornos en el que fue tratada y enseñada a comportarse como una persona normal, que se preocupaba por la distinción entre el bien y el mal, pero esa entrevista de sus años malvados sigue siendo un duro recordatorio de lo que puede llegar a ser una mente. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Dicho esto, continuemos. Cristian Fernández. Un niño de 12 años fue arrestado en marzo de 2011 en Florida por golpear fuertemente a su hermano. Su concepción fue el resultado de un acto violento con su padre biológico, quien fue condenado por agresión contra su madre, Biela Susana. Desde el principio, su vida parecía estar marcada por la tragedia. Fue agredido físicamente por su padrastro, quien se suicidó antes de que la policía investigara el abuso. A los 2 años, Christian fue encontrado solo y desamparado en las calles del sur de Florida, bajo la supuesta supervisión de su abuela, quien fue encontrada despreocupada en un motel. Este trasfondo traumático creó una personalidad cerrada en el niño. La familia se mudó a Jacksonville, donde ocurrió otra tragedia el 14 de marzo de 2011. El medio hermano de Fernández, David, murió en un hospital local después de sufrir una fractura de cráneo, un hematoma en el ojo izquierdo y hemorragia cerebral. La madre dejó a los niños solos y, al regresar, encontró a David inconsciente. En lugar de actuar de inmediato, esperó más de 8 horas antes de llevarlo al hospital. Más tarde se descubrió que había pasado mucho tiempo buscando términos en línea como inconsciencia y coma. Alisa Bustamante, una adolescente de 12 años, aparentaba ser una chica rebelde pero tranquila en San Martín. Sin embargo, su vida dio un giro oscuro cuando acabó con la vida de su vecina, Elizabeth Ton. Criada por sus abuelos debido a que sus padres tenían problemas con las drogas y el alcohol, Alisa parecía llevar una vida normal a pesar de sus circunstancias difíciles. Era descrita por sus seres cercanos como una chica común que disfrutaba escribiendo y participando en actividades de la iglesia. A pesar de su comportamiento aparentemente normal, en línea, Alisa mostraba una faceta diferente. En sus redes sociales, expresaba odio hacia la autoridad y compartía pasatiempos que revelaban una personalidad más oscura. En octubre de 2009, Alisa llevó a cabo sus fantasías más siniestras al cometer un terrible crimen, acabando con la vida de Elizabeth Ton, quien solía visitar su hogar. Tras la desaparición de Elizabeth, las autoridades encontraron evidencia perturbadora en el diario de Alisa,
En enero de 2012, Alyssa confesó su crimen y aceptó un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor de asesinato en segundo grado, lo que le permitirá salir en libertad condicional después de 30 años en prisión. Morgan Geyser. El 31 de mayo de 2014, en Wera, Wisconsin, un día aparentemente ordinario, Morgan Geyser y Anna Wire, dos niñas de 12 años, se embarcaron en un camino oscuro que conmocionaría al mundo. No eran las típicas adolescentes. Se sintieron atraídas por los rincones oscuros de Internet, donde tropezaron con un personaje que se convertiría en su obsesión, Slenderman. Esta figura alta y delgada, con una cara blanca sin rasgos distintivos y una cabeza que acechaba en los bosques, capturó su imaginación y retorció sus jóvenes mentes. Creían que Slenderman no era solo un producto de su imaginación, sino una entidad real que exigía sacrificios. Convencidas de que para demostrar su lealtad tenían que llevar a cabo un acto atroz, decidieron llevar a su amiga Peyton Leutner a una zona boscosa cercana. Bajo la apariencia de un juego de escondite, Anna y Morgan atacaron brutal y despiadadamente a Peyton. Milagrosamente, Peyton logró arrastrarse hasta una carretera cercana, donde un ciclista que pasaba la descubrió. El reinado de terror de Anna y Morgan llegó a su fin cuando fueron detenidas varias horas después. El juicio de Anna y Morgan envió ondas de choque a través de la nación. Mientras el mundo observaba con incredulidad las profundidades inimaginables de sus acciones, fueron acusadas de quitarle la vida a su compañera de clase para complacer a un personaje ficticio. Anna se declaró culpable de ser parte de un intento de homicidio en segundo grado y se declaró no culpable por razón de enfermedad o defecto mental. La defensa argumentó que su participación en el crimen fue resultado de sus creencias delirantes. Finalmente, Anna fue declarada no culpable por enfermedad o defecto mental, mientras que Morgan fue considerada competente para ser juzgada. El marcado contraste en sus resultados legales dejó a muchos cuestionando las complejidades del sistema de justicia y el tratamiento de personas con problemas de salud mental. Justo antes de ser sentenciadas, Anna se disculpó por su participación en los hechos. Fue sentenciada a 25 años a cadena perpetua en una institución de salud mental, donde recibiría el tratamiento y la supervisión necesarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Dicho esto, continuemos. Zachary Davis, un adolescente mentalmente enfermo, cuya vida dio un giro oscuro, que culminó en un impactante acto de violencia que perseguiría para siempre a una familia de clase media en Tennessee. Todo comenzó en la tranquila ciudad de Hendersonville, Tennessee, en un cálido día de verano en agosto de 2012. Zachary Davis, un chico de 15 años con problemas, estaba a punto de embarcarse en un camino que destrozaría vidas inocentes. Primero debemos explorar su turbulento pasado. La vida de Zachary se vio empañada por la tragedia desde una edad temprana. En 2007, su padre sucumbió a la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad debilitante que lentamente le robó su capacidad para moverse y hablar. Esta pérdida devastadora tuvo un profundo impacto en el joven, quien luchó por hacer frente a la ausencia de su amado padre. Nadie sabía que esta pérdida sería el catalizador de los horrores que veremos a continuación. A medida que Zachary y su enfermedad mental se manifestaban, le diagnosticaron esquizofrenia y trastorno depresivo. Estas condiciones plagaban su mente y distorsionaban su percepción de la realidad. Las voces hacían eco en su cabeza, una presencia constante que alimentaba su agitación interna. A pesar de la urgencia de la terapia y el tratamiento, la madre de Zachary, en una desesperación por un nuevo comienzo, lo sacó prematuramente de la terapia, con la esperanza de que un cambio de escenario traería luz a sus vidas saturadas. La familia se mudó a otro condado en busca de un nuevo comienzo, pero la oscuridad dentro de Zachary persistió. Se convirtió en un marginado, aislado de sus compañeros y consumido por una fascinación morbosa por los asesinos en serie y los videojuegos violentos. Era una combinación peligrosa que pronto tendría consecuencias nefastas. La noche del trágico incidente, Zachary, su madre y su hermano mayor fueron juntos a ver una película. Sin saberlo, sus vidas estaban a punto de ser destrozadas. Cuando regresaron a casa, una sensación de inquietud flotaba en el aire, una presencia amenazadora que pronto se revelaría de la manera más horrible imaginable. En las profundidades del sótano, Zachary recuperó un mazo, una herramienta que se convertiría en un instrumento de violencia indescriptible. Con un corazón lleno de oscuridad y una mente nublada por su enfermedad,
Lanzó un ataque despiadado contra su propia madre, desafiando la comprensión. Pero su siniestro plan no terminó allí. Impulsado por un retorcido deseo, prendió fuego a la sala de juegos de la familia con la intención de quitarle la vida a su hermano mayor también. Sin embargo, el destino intervino cuando una alarma de incendio despertó a su hermano, permitiéndole escapar de las garras de la muerte. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar y fueron recibidas por una visión horrible. Zachary, sin remordimientos, confesó sus crímenes indescriptibles y afirmó que la voz de su difunto padre le había ordenado cometer estos actos de inimaginable horror. El juicio que siguió fue una batalla entre la fiscalía, que pedía justicia, y la defensa, que pedía indulgencia debido a la grave enfermedad mental de Zachary. Después de 3 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto de culpabilidad. Zachary Davis, un adolescente con enfermedad mental, fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 51 años antes de ser elegible para la libertad condicional. Mientras el juez leía su sentencia, permaneció impasible, mirando fijamente al vacío. Hasta la próxima, no olviden suscribirse.